Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes, Italis nuncio, ingreso pena gratia. Pero terminamos de ver todos los predicables. Sí, sí. No, ese sería el tema. Hola. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Sí, Ahí está. sí. No, oí un ruido raro y digo a ver si se cortó. No, Aquí estamos. fenómeno. El, sí, te decía, entonces vamos a ver la relación entre categorías y predicables, ¿no? Aquí ya, este es un tema fundamental porque las categorías son un tema primariamente del ser de las cosas y consecuentemente se transforman en un tema lógico, ¿no? En cuanto al orden del discurso racional, tiene que regirse por el orden del ser. Que no es otra cosa que un instrumento para conocer lo que las cosas son. Todo el discurso humano, todo razonamiento humano es más que un medio para llegar al juicio verdadero. Bien. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta en el fundamento del saber lógico, ¿no? De las estructuras lógicas primarias, o sea, el concepto, el juicio, el razonamiento, o para decirlo de otra manera, precisamente los conceptos juicio y raciocinio se alude a las operaciones mentales, serían los objetos de cada una de esas operaciones, ¿cierto? El objeto del concepto, lo enunciable, como muchas veces, y lo raciocinable. Al decir así, el objeto del concepto, lo enunciable, o lo concebible, lo enunciable, lo raciocinable, ya estamos poniendo el énfasis en lo que es captado en cada una de esas operaciones del entendimiento. Bien. No, recordemos siempre que toda potencia de conocimiento se determina por su objeto. Bien. Y que el objeto es al mismo tiempo el fin natural de la potencia. Perdón. El fin al que tiende. Perdón, también las potencias se distinguen metafísicamente por medio de la distinción de los objetos, ¿no? Sí, claro, porque el objeto es lo que las especifica y por lo tanto las constituye esencialmente, el objeto propio. ¿Sí? Bien. Y aquí vuelvo a la afirmación primera, ¿no? Las categorías son fundamentalmente un tema del ser, del ente. Bien. Son los distintos modos de darse el ente, los distintos géneros fundamentales según los cuales se da el ente. ¿Por qué entonces aparece en la lógica este tema? La respuesta tiene que pasar por lo que acabo de decir, ¿no? Bien. La lógica se ocupa, en última instancia, del razonamiento. Pero no del razonamiento como operación subjetiva, sino psicológicamente del razonamiento.
razonamiento, ni tampoco el lenguaje con que el razonamiento se expresa. Ninguno de esos dos aspectos del razonamiento humano son aquello de lo que la lógica se ocupa. Aunque tiene que tenerlo en cuenta porque en la realidad van vinculados. Pero de lo que se ocupa es de aquello que es objeto de la operación intelectual y aquello que es significado por el lenguaje. Bien. O sea, no se ocupa ni del razonar como operación mental, ni del discurso que expresa un razonamiento como expresión lingüística, sino de lo que puede llamarse el razonamiento objetivo o el objeto raciocinable. Ahora, el objeto raciocinable, en última instancia, es el ser de las cosas, porque lo inteligible es lo que es. Por lo tanto, todas las operaciones de la inteligencia captan el ser en alguno de sus aspectos. Ahora, cuando hablamos de una proposición enunciada o de un raciocinio expresado, el objeto no es directamente el ser de las cosas, porque tanto en la proposición como en el razonamiento hay relaciones que son relaciones de razón, o sea que existen en cuanto inteligidas. Bien. Así la relación de atribución de un predicado lógico a un sujeto lógico que constituye formalmente una proposición simple. Bien. Y así la relación inferencial que liga unas proposiciones con otras, haciendo que unas sean premisas y otra conclusión. Es la relación que constituye el razonamiento. Bien. Es claro que ni la relación atributiva, ni la relación o predicativa, y la relación inferencial, es claro que estas relaciones, no existen en el ser de las cosas. Por eso son relaciones de razón. En cuanto pero lo que existe en las cosas es el fundamento real de esa relación. Si yo enuncio, todo hombre es moralmente responsable de sus actos voluntarios, la relación entre una noción que hace de concepto y otra que hace de predicado es una relación de razón. Perdón, ¿una de concepto o una de sujeto? ¿Cómo? La relación que une el concepto que hace de sujeto con el que hace de predicado, que son dos conceptos, ¿no? En este caso, hombre y responsable de sus actos
actos voluntarios. ¿Sí? Sí, tienes razón. Esas dos nociones están unidas por una relación que es una relación de razón. Pero esa relación de razón se funda en la realidad, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿en qué realidad? No en la realidad de que haya un sujeto y un predicado lógico. En el ser del hombre no hay un sujeto lógico y un predicado lógico. El sujeto y el predicado lógico existen en virtud de una relación de razón, o sea, son términos de una relación de razón. Lo que existe en el hombre es una naturaleza, una esencia en la cual se da la potencia del entender, la potencia del querer racional, por lo tanto se da el que los actos de querer racional sean actos libres y voluntarios, y por lo tanto actos de los cuales el sujeto es responsable. Se da una relación que es de una nota característica o de algo que es una determinación propia del ser del hombre y la sustancia hombre. Y ahí es donde las categorías nos pueden aclarar qué clase de relación es esa. ¿Está claro? Sí. ¿Y a qué categoría pertenece ese predicado que yo estoy atribuyendo? Eso es lo que hay en la realidad, ¿no? La relación real será, por ejemplo, la relación entre cierta cualidad y la sustancia que es el hombre, ¿no? O dicho de otra manera, entre una sustancia, una usía primera o la usía segunda, si considera al hombre como naturaleza específica, y cierto accidente que se da en el hombre o cierto accidente contingente o cierto accidente propio. Ahí ya empezamos con los predicables, ¿se ve? O cierta determinación que es constitutiva de la esencia. Por lo tanto, es algo de la sustancia misma y no es una determinación accidental, es algo constitutivo del ser de la sustancia. Ser constitutivo del ser de la sustancia o ser algo inherente al ser de la sustancia, de ser un accidente, estas son relaciones reales, ¿verdad? Bien. Que se dan en el ser de la cosa. No. Lo primero es distinguir un plano y el otro, ¿no? El plano del ser de la cosa y el plano lógico, digamos. Pero distinguirlos es el primer paso para después relacionarlos adecuadamente y advertir que tienen una estrechísima relación, que uno depende del otro. Hasta acá vamos, claro. Sí, sí, impecable. Bueno, muy bien. Ahora, cuando digo que uno depende del otro, la primera cuestión es cuál depende de cuál. Y bueno, el lógico, el ontológico. Muy bien, obviamente. ¿Por qué? Porque el pensar se funda en el ser. Bien, muy bien, porque a ver, el orden del ser es primero que el orden del conocer intelectual humano. Sí. ¿Sí? ¿Por qué razones? Porque hay más de una, ¿eh? La primera razón es que el conocimiento intelectual se trata de una operación, ¿no? Sí. Y la operación sigue al ser. Exacto, sí. Podríamos decir eso, sí, pero en ese caso advirtamos que
La operación sigue al ser se refiere a la operación de una naturaleza respecto de la misma naturaleza, ¿no? Entonces lo que tendríamos ahí es el fundamentar las operaciones intelectuales humanas en la naturaleza humana. Claro, pero no en la extramental. Claro, pero no se trata acá aparentemente de eso. Se trata de otra cosa distinta. Después eso tiene algo que ver, ya vamos a volver. Pero de lo que se trata es de otra cosa. Se trata de que hay una operación de la naturaleza humana, que es la operación selectiva, que tiene cierta relación con el ser, tomado en toda su amplitud. ¿Por qué? Porque es la operación de una potencia cuyo objeto formal es el ser de las cosas. Es decir, es una potencia de inteligencia que existe para captar lo que las cosas son. O sea que en realidad la primacía del orden del ser acá, cuando estamos tratando de explicar por qué el orden lógico depende del orden del ser o del orden óntico, está en que la inteligencia tiene por objeto propio el ser y las potencias de conocimiento se determinan por su objeto, no por sí mismos. Si no, no serían potencias de conocimiento. Bien. El fin de una potencia dijimos que es su objeto. La potencia existe para captar su objeto. Y opera para eso. Por lo tanto, no puede haber otro fundamento de la determinación, o sea, del acto de la potencia intelectiva, que el ser de las cosas es objeto. Aquí, profesor, una pregunta. ¿Estamos tomando la palabra ser en el sentido del ese tomista? No. Estamos tomándolo en el sentido del quod cuiderat. Ser lo estoy tomando en toda. No solo. Acá ser está tomado como referido analógicamente a todo lo que es. ¿Sí? No solo al ese, sino. Cuando usted dice en ese sentido tomista, eso se requeriría una larga aclaración, pero no se refiere solamente al acto de ser, se refiere a todas las dimensiones del ser, sea la propia de la existencial, la esencial, la sustancial, la accidental, la formal, la materialidad, la actual, la potencial, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que cabe analógicamente bajo la razón de él. Perfecto. ¿Está? Entonces, lo que es lo que tiene primacía precisamente en cuanto a la inteligencia, y el orden lógico pertenece a la inteligencia humana, en cuanto a inteligencia racional, tiene por objeto el ser, lo que las cosas son, lo ente, para decirlo más clásicamente.
Esa es la razón fundamental. Ahora, si la naturaleza humana es una naturaleza abierta al ser por la inteligencia, porque es una naturaleza inteligente, intelectual, las operaciones rectas de la inteligencia son algo a lo que tiende la naturaleza. Bien. Y ahora sí reaparece el principio ese de que la operación sigue el ser, ¿no? Operar y sequiturese. Claro, como las operaciones de la inteligencia humana son operaciones de una potencia intelectual finita y discursiva, son operaciones que pueden fallar, Bien. falibles. Y acá es donde viene la lógica a vigilar y a rectificar la operación de la inteligencia según lo pide la naturaleza intelectual y racional del hombre. Profesor, una pregunta acá, Sí, que lo vinculo con la teología de paso. sí. ¿Esta falibilidad de la inteligencia es consecuencia del pecado original? No. La falibilidad, sin más, es consecuencia de su finitud. Porque las operaciones de una naturaleza finita no pueden ser infinitamente rectas, o sea, rectas siempre sin fallos, que no pueden ser infalibles. Así como la operación de una planta puede fallar porque la planta se enferma, ¿está claro? Bien. La falibilidad no es consecuencia sin más del... Ahora, el pecado original tiene alguna consecuencia respecto de la falibilidad de la inteligencia, y podemos decir que sí. En la medida en que introduce cierto desorden, cierto desequilibrio en la propia naturaleza, ¿está claro? Y cierta oscuridad en la inteligencia. Que ya no son naturales, o sea, las que son propias de la actitud de la inteligencia humana, sino que son consecuencia del misterio del pecado. Bien. Eso hay que añadirlo, digamos, ¿está claro? Pero no es la fuente única, no es que sí no hubiese habido pecado original, la inteligencia humana sería infalible, de suyo, por naturaleza. Bien. Perfecto. Tenemos entonces que el orden lógico depende del orden del ser. Hay ya he señalado dos dimensiones de dependencia, pero hay una tercera, y es que la inteligencia humana como inteligencia finita y participada que es, ¿Participada de la inteligencia divina? claro, es una inteligencia finita y por lo tanto participada. Es una inteligencia causada. Como inteligencia participada y causada que es,
forma esa misma parte de un orden de ser que la incluye y la trasciende. Por eso la inteligencia humana conoce en la medida en que capta más allá de esa misma lo que las cosas son. Tiene que dejarse determinar por ese orden óntico en el que está incluida, o para decir mejor todavía, en que está incluido el ser esencial del hombre, el cual es esa inteligencia, algo, la potencia. Y por lo tanto no puede actualizarse sino en la medida en que capta el ser de las cosas. Bien. Se advierte esto, es decir, el orden óntico es anterior porque la inteligencia humana es potencia de un ente causal. Esta es la raíz de las dos primeras razones de anterioridad del ser que hemos expuesto hasta aquí, ¿no? La primera, la del objeto formal de la inteligencia y el fin natural de la inteligencia. La segunda, la de la prioridad del ser sobre la operación. Y ordena naturalmente toda la operación de una naturaleza o de una potencia de una naturaleza a su fin. Y ahora la tercera es que el ser del hombre es un ser causado, participado, y por lo tanto la inteligencia humana es la potencia de un ser causado. Y no puede actualizarse sino en la medida en que capta un orden de ser que es anterior a esa y la trasciende. Bien. ¿Es claro esto? Entonces, esto ya obviamente son principios metafísicos de la lógica. Pero Buenísimo. lo que estamos mostrando es precisamente eso, ¿no? Que el orden lógico tiene que reflejar el orden del ser, o el orden de lo que es. El orden lógico está llamado a reflejar el orden de lo que es. Si no, no hay orden lógico. El orden lógico sin fundamento óntico no es orden lógico, no existe. Esto, si nos remitimos al sentido originario del término logos en la tradición griega, es clarísimo e indisputable. Logos implica eso, el orden del ser recogido en la inteligencia, captado por eso y expresado por eso. Perfecto. Eso nos remonta a la primera clase, me acuerdo. Exacto, la primera. El logos capta y expresa a la vez el orden del ser de las cosas. Por eso, lógica u orden lógico implica un orden racional del pensamiento que reconoce o recoge, expresa el orden del ser. Espectacular. Entonces, cuando nosotros tomamos las categorías o predicamentos como fundamento de toda la lógica, estamos haciendo pie precisamente en la necesidad que tiene la inteligencia racional humana de expresar el orden de lo que es.
Porque precisamente las categorías son secundumeses, digamos. Claro, las categorías son primariamente de lo que es, son categorías del ente, ¿no? Así es. Pero como todo lo inteligible es algo que es, cualquier enunciable nos remite a lo que es enunciable o predicable, ¿verdad? Lo que podemos enunciar o predicar nos remite a lo que es. Precisamente el tema de los predicables, ¿qué es lo que hace? Mostrarnos que el fundamento de la predicabilidad o de las relaciones que tenga un predicado lógico con el sujeto lógico que se atribuye ser un género, ser una diferencia, ser la especie propia de ese sujeto lógico, ser un accidente propio, ser un accidente contingente. Si es un accidente contingente será una cualidad de algún tipo, o una cantidad, o una relación, o un actor, una facción, etc., ¿no? Si es propio, dijo. ¿Cómo? Si es propio. Si es un accidente contingente, sí. Si es un accidente propio, no. Si es un accidente contingente, será cualquiera de las 9 categorías del sí. Disculpe. Perfecto. Y no puede haber una categoría. Perdón, un accidente propio también es una categoría accidental de las 9. Sí, sí, sí. El accidente propio también entrará en alguno de los accidentes. Sí, sí, sí. Entonces, cuando estamos haciendo un enunciado, expresando algo enunciable, estamos estableciendo una relación lógica de predicación, por lo cual adquirimos cierta razón inteligible, o sea, cierto concepto, cierta determinación concebida a o concebible a otro, es decir, a algo captado bajo cierta determinación concebible también, ¿no? Que hace de sujeto lógico. Pero esa relación de predicación o de enunciación se correlaciona con una relación óptica. El tema de los predicables lo que hace es mostrar precisamente esto, ¿no? Cómo la relación predicativa o atributiva en el enunciado tiene por correlato una relación óptica que remite a las categorías. A las categorías, tanto a la usía como a los accidentes. A la usía en su constitución y a los accidentes en cuanto notas que se dan necesariamente en esa esencia constituida de determinada manera y o determinaciones que pueden darse en esa esencia, que pueden no darse. Bien, perfecto. Una sola cosita más y no sé, ya estamos más o menos en hora o... No, no, yo tengo 25 minutos más. Ah, bueno, seguimos. Escúcheme, sí, 25 minutos yo no tengo, pero 15 más sí.
Bueno, 15, vamos. ¿Sí? Sí, sí, porque me tengo que ir hoy, pero sí, con 15 minutos estamos bien. Es que le iba diciendo, disculpe. Una cosa más que es importantísima. Cuando hablamos de, he hecho alusión varias veces a la predicación o la enunciación, ¿no? Evidentemente ahí nos estamos refiriendo a una de las relaciones lógicas fundamentales, que es la que constituye la proposición la que es objeto de la operación que llamamos juicio, ¿no? Aunque el término juicio se puede usar tanto para la operación como para su término, fruto. Ahí, perdón, dijo, la proposición es una relación lógica fundamental. Esta relación que estamos llamando enunciación o predicación, ¿no? La relación atributiva, predicativa, como se la quiere llamar. Bien. Y después eso lo repasamos hasta la clase próxima. Y lo de las relaciones lógicas fundamentales es un tema que tiene que quedar claro de entrada, ¿sí? Esa relación es la que constituye el objeto inteligible que llamamos proposición, ¿no? O juicio objetivo, objeto de juicio. Porque en esa relación atribuimos cierta determinación a una cosa captada bajo otra determinación. Bien. ¿Por qué esta relación es central en la lógica? Porque el tema de los predicables relaciona precisamente las categorías con esta relación. Y está muy bien, porque esta relación es el centro de toda la lógica. Bien. Pero no es la relación más compleja de la que la lógica se ocupa como de objeto propio. Con eso me refiero a la relación que llamamos relación inferencial, que es la que constituye al todo del razonamiento objetivo, o raciocinio. Cuando decimos que el hombre es mortal, estamos anunciando una proposición, ¿no? En cambio, cuando decimos todo viviente corpóreo es mortal, y el hombre es un viviente corpóreo, por lo tanto el hombre es mortal, estamos expresando un razonamiento. Bien. La relación que constituye el razonamiento no es la relación predicativa, es la relación que expresa el por lo tanto del ejemplo que yo di recién, ¿no? Que llamamos relación inferencial. Toda relación inferencial presupone relaciones atributivas. O dicho de otra manera, todo razonamiento presupone juicios. Y presupone conceptos, simples El aprehensiones. juicio presupone conceptos, muy bien. Ahora, cada una de estas objetividades que se manejan en el orden lógico, el concepto, la proposición, el razonamiento, tienen una
finalidad propia, digamos. Pero de esas tres objetividades, la que es central es la que está en medio, la segunda, la proposición o juicio. Bien. Porque es la que directamente está vinculada al fin natural de la inteligencia, que es la verdad. ¿Es la que directamente dijo? ¿Sí? La que directamente o inmediatamente está vinculada al fin natural de la inteligencia, que es la verdad. La verdad entendida como el trascendental verum o como la relación No, entre... no, la verdad como relación entre la inteligencia y las cosas. La verdad del conocimiento. Porque la inteligencia es una potencia de conocer. Por lo tanto, su fin natural es el fin del conocimiento. Pero el fin del conocimiento intelectual es la verdad. Las otras dos objetividades se ordenan a esta, no al revés. Uno pensaría que el juicio, que la propositio se ordena al silogismo. Claro, porque parece que porque es una estructura más compleja y en realidad eso es una apariencia engañosa, porque no siempre lo más complejo es el fin, ¿no? No existe ningún principio que diga eso. A partir de ese presupuesto, a partir de un error. O sea que el silogismo se ordena al juicio. Claro. Pues claro, porque el silogismo termina en un El juicio. concepto se ordena al juicio como fin. El razonamiento se ordena al juicio como fin. El concepto se ordena al juicio. Y el razonamiento también. Porque ambas operaciones están al servicio del fin. Y el fin se capta solo en el juicio. El fin es la verdad. La manifestación primaria de esto es que solo de la proposición podemos decir que sea verdadera o falsa. No podemos decirlo ni del concepto ni del razonamiento. Y además el silogismo termina en un juicio, porque la conclusión es un juicio. Claro, es fácil disipar el error en cuanto se advierte que el razonamiento, sea el que sea, no es más que un medio para llegar a un juicio. ¿Sí? Que además no es otra cosa que un conglomerado de juicios. Claro, pero además es un medio para llegar a un juicio. Nunca el medio puede ser fin de aquello de que es medio. El medio se ordena al fin, al revés, ¿no? Está claro. El fin del razonamiento es un juicio. Además, hay otra manera de mostrar con claridad esto, y es que en nuestra inteligencia deba discurrir raciocinativamente, mediante razonamiento, para llegar a conocer un juicio verdadero, es una deficiencia de nuestra inteligencia. Porque si nuestra inteligencia captase intuitivamente todas las determinaciones de las cosas, no necesitaría discurrir. Si ante la enunciación de una proposición viésemos intuitivamente su verdad o falsedad, porque captásemos intuitivamente
todas las determinaciones de lo que las cosas son, no necesitaríamos razonar, ¿entiendes? Exacto. El razonamiento es propio de la inteligencia humana en cuanto es discursiva, es decir, necesitada de pasar de unas verdades a otras. Bien. De concluir unas verdades a partir de otras. Bien. Y esa operación, que es un medio, nunca puede ser el fin. La inteligencia no existe para razonar, existe para conocer la verdad. Razonar es un medio para el conocimiento de la verdad. Esto es lo que hace que en toda posición escéptica, radicalmente escéptica o agnóstica respecto del conocimiento de la verdad, el razonamiento se torne necesariamente en algo vicioso. Se razona por razonar, no se razona para llegar al término que es la verdad, si se niega que se pueda conocer la verdad. En ese sentido, la actitud sofística es coherente en tanto que al negar la posibilidad de conocer lo que las cosas son, abate la lógica y la reemplaza por una retórica oportunista y de pura conveniencia. ¿Está claro? Al negar qué cosa dijo la realidad de que las cosas son. Al negar la posibilidad de que el ser de las cosas sea conocido, de conocer que haya verdad, es la negación de Borgia. No hay verdad, y la y no se la puede conocer. Entonces no razona. ¿Qué sentido tiene el orden lógico? Cae sin más. ¿Qué hago? Armo el discurso que retóricamente me convenga. O sea, la diferencia entre los escépticos es que los escépticos razonan y los sofistas no, pero los dos Los escépticos conservan cierto respeto por el razonamiento, sobre todo cuando son probabilistas, ¿no? El escepticismo radical en realidad coincide con la sofía. El escepticismo llamado moderado o probabilista admite cierto modo de razonamiento, pero hay que ver hasta dónde llega el razonar ahí, ¿no? Si la conclusión nunca es cierta, porque no hay verdad alguna que se conozca con certeza, vamos a mí. Hay que ver en qué se funda la necesidad de razonar. En el fondo es una necesidad pragmática, ¿eh? Por eso aún el escepticismo probabilista es empirista. Más que una lógica del ser, lo que postula es una lógica de los fenómenos, lo cual se reproduce se da en el escepticismo moderado antiguo, ¿no? Texto empírico, en Esquileno, y se da también en el inductivismo positivista. Y cuando conservan la lógica, la conservan en un sentido también pragmatista, considerándola una estructura de la mente humana, nada más, la estructura adaptativa de la mente humana, que se fundamenta subjetivamente, no objetivamente. O sea, como más psicológicamente. Exacto, sí. O sea, esto tiene que ver con la psicología moderna también. Tiene que ver con muchas corrientes de pensamiento ya del siglo XVIII, XIX, XX y actual. Porque es decir, ahí la lógica sería nada más que una manifestación del hombre. El hombre piensa así. Si quiere pensar humanamente, tiene que ceñirse a las reglas de la lógica. Es lo mismo. Pero lógica ahí significa un orden subjetivo puesto por el entendimiento humano. Puesto por el entendimiento humano. ¿Sí?
empirista, porque la diferencia ahí está en que en el idealista el objeto está determinado por el sujeto, mientras que en el empirista el orden subjetivo es simplemente una necesidad de conveniencia del sujeto. El orden se llama lógica. Es la expresión de la racionalidad. Que habrá que ver qué cosa es la subjetividad humana. Bien. Pero ahí ya nos metemos en un terreno que sale de la lógica, ¿no? Pero que está conectado con maneras de entender y concebir la lógica o de suprimirla, sin más. Hola. Sí, estoy acá. Sí. Bueno, fenómeno. Bueno, vamos dejando, ¿sí? Perfecto. Fenómeno. Le consulto, profesor, ¿qué recomienda? ¿Que haga una segunda lectura del Peri Hermeneidas y también del comentario de Santo Tomás? ¿O que, por ejemplo, empiece a leer para complementar esto y profundizarlo todo el tema de los comentarios de San Alberto? Si quiere, si encontró comentarios, San Alberto. Sí, sobre los predicables, sobre las categorías. Bueno, empiece con eso si quiere, sí. Es un texto complicado, ¿eh? Bueno, Son textos difíciles, pero haga el intento, ¿cómo no? me va a venir bien. Y lo comentamos la próxima. Dale. Bueno, perfecto. ¿Rezamos rápido, profesor? ¿Cómo no? Sí. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Deo gratias. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancta María, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, Dios lo bendiga. Que viene, sí. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,